Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, ahora se niega a firmar contrato a empresa que prestará el servicio de transmisión de resultados electorales preliminares, a pesar que días atrás autorizó la adjudicación. El primero del país, Partido Liberal, crea oficina de política limpia. Doloroso desenlace. Por COVID-19 fallece una mujer y su hija en Santa Bárbara. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar. Ivette, buenas noches. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, Honduras. Gracias por su fiel sintonía y por informarse a través de Canal 11. Veamos cuál es nuestro segundo bloque de titulares. Imparable. El costo de la vida a la vista y paciencia de las autoridades de protección al consumidor. Productores de carne de pollo dan otro duro golpe a los consumidores al aumentar 2 lempiras a la libra de este producto. Corte Suprema de Justicia autoriza la extradición del presunto narcotraficante hondureño Freddy Mármol. Una buena noticia. Sinajera autoriza a universidades públicas y privadas para que puedan retomar las clases presenciales y semipresenciales. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. A pocos días de las elecciones siguen los problemas en el Consejo Nacional Electoral. Ahora el comisionado presidente del Partido Nacional de ese Consejo Nacional Electoral, el abogado Kelvin Aguirre, se niega a firmar el contrato a esta empresa argentina MSA, contrato que él había autorizado hace algunos días, pero que ahora se niega alegando lo siguiente. Guillermo Paz. Mientras el Consejo Nacional Electoral le dio un plazo de 30 días al grupo MSA, ganadora de la licitación para desarrollar y manejar el TREP, para que cumpla con la certificación de la garantía financiera exigida, el presidente de dicho órgano electoral, Kelvin Aguirre, aseguró que no firmará el contrato de esa empresa, no solo por las falencias presentadas, sino también por la supuesta adulteración de documentos que cometió, aunque en la resolución de asignación del proyecto, que fue por unanimidad del ente electoral, ahí estaba estampada su firma. Su servidor, en su condición de consejero presidente, no va a firmar ningún contrato hasta que se presente esa garantía de cumplimiento, pero debe haber un plazo fatal y eso es también lo que se ha hablado. Se explicó que si el consorcio argentino MSA no puede certificar su garantía financiera y frente a lo limitado del tiempo, las bases de la licitación ya definen que el contrato para el TREP se le adjudicaría a la empresa que quedó en segundo lugar, siendo esta una compañía mexicana que, según trasciende, tampoco pudo organizar el ensayo de prueba del TREP, demandado por el CNE. Hay falencias en el proceso de contratación. Por un lado está cuestionada la validez de los documentos que han presentado para acreditar su experiencia. Por su parte, Rixi Moncada, consejera del órgano electoral, adujo que existe una campaña en contra del consorcio argentino
porque según la comisión de evaluación, esta empresa reunió todos los requisitos exigidos, faltándole únicamente la certificación con un banco hondureño de la garantía financiera. Ellos estaban planteando como alternativa un mecanismo de fianza, siempre orientado a que el Consejo Nacional Electoral goce de las seguridades del cumplimiento del contrato. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Sobre este tema que no firman ese contrato, nuestro compañero René Amaya ha platicado con exmagistrados del ya desaparecido Tribunal Supremo Electoral. Para varios exmagistrados del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, la contratación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares es urgente y necesario. Primero, porque ya no hay más tiempo para buscar una segunda alternativa. Y segundo, este sistema traerá calma y paz a nivel del electorado. El Consejo Electoral debe ponerse conciencia, trabajar en el pleno y buscar una salida por unanimidad, si es posible, porque estamos contra el tiempo. Y por esa razón, yo sí creo que es necesario el TREP. Expertos en materia electoral piden a los concejales actuar con prudencia y responsabilidad, no dejarse llevar por chismes o pasiones políticas, sino que actuar de forma profesional para que el próximo proceso electoral sea justo y transparente. Y la puesta en marcha del TREP garantiza estos aspectos. Es indiscutible, debe haber un TREP. No hay posibilidad de que nosotros vayamos a una elección sin tener un TREP. Los exmagistrados coinciden que esta será una elección atípica porque son 3 las fuerzas políticas las que manejan el Consejo Nacional Electoral. Una mala decisión podría repercutir no solo a nivel de los electores, sino a nivel del país. Garantiza en la opinión pública nacional e internacional resultados tecnológicamente, por eso se aprobó, pero hay un impasse. Yo lo que pediría al Consejo es trabajar a conciencia, de buena fe, hacer los términos técnicos y salir de este impasse. En definitiva, sí es básico, indispensable, tener un TREP al servicio de la población hondureña para que se informe de una manera parcial cómo se van dando los resultados el día de las elecciones generales. René Amaya, 11 Noticias. Bien, así están las cosas, así está el problema, caos y desconfianza también genera para los políticos todo esto, y ojalá esto no se convierta en relajo, en desorden el día de las elecciones. Guillermo. Expertos son del criterio que el caos y la desconfianza que están generando algunos sectores políticos acostumbrados a sacar provecho del desorden social produciría que lamentablemente los hondureños afrontemos un proceso electoral violento y agresivo, cuando el país lo que requiere para salir adelante son propuestas serias, viables y creíbles. Yo estimo que el proceso electoral tiene que estar centrado, los candidatos principalmente, en las propuestas que tienen para resolver la difícil situación que vive nuestro país. Se dijo que la clase política hondureña, que le cuesta al Estado más del 1% del presupuesto general de la República, siempre quiere llevar agua a su molino a través de la descalificación y el ataque al contrario, censurándolo todo y sin lograr consensos que reditúen al país un mejor futuro. La ciudadanía espera que haya un proceso transparente en el cual se escuche la voz del soberano y en donde el pueblo pueda decidir quién le debe de gobernar. Van a querer, ¿no?, los candidatos incrementar esta retórica justamente para movilizar el voto y en algunos otros casos también para desmovilizarlo. Los analistas sostienen que los niveles de polarización y crispación que se experimentan a más de 60 días de las elecciones generales puede ser un síntoma de lo que se vivirá en el mes de noviembre. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y según analistas, el Partido Salvador de Honduras utiliza las mismas tácticas que los institutos políticos tradicionales para neutralizar a sus opositorios partidos. Analistas cuestionan al fundador del Partido Salvador de Honduras, Salvador Narrala, por neutralizar al grupo opositor dentro de su partido al cederles varios cargos políticos, tácticas de guerra utilizadas por el tripartidismo al que tanto ha cuestionado, afirman. Ya entendió don Salvador Narrala
el estira y el encoge de la política. Llegó a un acuerdo con la oposición interna que tiene en su partido. Quien critica la pera comerse la quiere. No tiene organización en muchos municipios que le van a meter gol porque no tiene representatividad. Rala y Henry Osorto, este último hasta hace unas horas su más férreo oponente, demuestran que los políticos están cortados con la misma tijera y que al ver que su partido va en decadencia decidieron concretar acuerdos, opina este especialista. Hablar de democracia y hablar de transparencia debió participar en un proceso de elecciones internas, ¿verdad? Para que fuera transparente y no imponer en la planilla, sobre todo de diputados, ¿verdad?, a personas que son adeptos. Estas negociaciones son normales, afirman dirigentes del PSH. La cúpula ha cortado por lo sano, que ha hecho muy bien en incorporar a los disidentes. El que con lobos anda, aullar aprende, expresan los entrevistados. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y como se lo dábamos a conocer en nuestros titulares, el Partido Liberal crea Oficina de Política Limpia. Con la presencia de los comisionados de la Unidad de Política Limpia, las máximas autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, encabezado por su presidente Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, inauguraron este miércoles una oficina de política limpia con la cual buscan que todos los aspirantes a cargos de elección popular por esta institución política rindan cuentas sobre el manejo de sus fondos en sus campañas proselitistas. Este es el inicio del proceso de transparencia del Partido Liberal. Un paso grande para nuestro partido, porque pues este Consejo Central Ejecutivo ha estado sufriendo consecuencias del incumplimiento de anteriores Consejos Centrales Ejecutivos y ahora pues nosotros estamos dispuestos a cumplir con todas las obligaciones. Los comisionados de la Unidad de Política Limpia alaban esta decisión de la institución rojo, blanca y rojo, quienes aseguran que a través de sus autoridades están comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. La clase política está cambiando en Honduras. Este ya es el segundo partido político que nombra su comisión de política limpia. Los felicitamos, presidente Rosenthal. Felicitamos a todos los miembros del Ejecutivo también por eso. Y al licenciado Carlos, ponernos a disposición de él, de todo el Ejecutivo del Partido Liberal, para que sepan que vamos a trabajar en conjunto de la mano con ustedes. Esta oficina de política limpia del Partido Liberal trabajará de cerca con su homónima nombrada por el Congreso Nacional, pues no solo facilitaría su trabajo, sino que sabrá la procedencia de los recursos de sus aspirantes a cargos de elección popular. O sea que estas banderas son banderas que aseguran triunfos a la democracia y en particularmente a las fuerzas políticas. La importancia de esto reviste, y más en este evento que hace el Partido Liberal hoy, es que además de que exista una unidad, además de que exista la voluntad política en el Congreso de hacer reformas de este tipo, el primer gran filtro para que la política sea transparente son los partidos políticos. Un equipo conformado por 4 expertos profesionales comenzó sus labores desde este mismo día, que fueron juramentados por el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, René Amaya. 11 Noticias. Y es momento de presentarles nuestro panorama nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. La Asamblea de Transporte en Ciguatepeque apunta a más paros si el gobierno no cumple sus promesas al gremio. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Sigue la muerte producto del COVID. Voy a ir al occidente del país. Sergio Ramírez. 3 miembros de una familia murieron hoy en la sala COVID del Hospital Santa Bárbara Integrado. Se trata de una madre de 42 años de edad de nombre En Vida de Carmelina Enamorado y de su hija menor de edad de nombre Sara Juárez, quien tenía 15 años de edad y un embarazo de 24 semanas de gestación. Según informado por el director del centro hospitalario, las 8 occisas tenían enfermedad de base y al parecer no se habían aplicado ninguna dosis de las vacunas. Los restos de la familia fueron trasladados hasta un cementerio de la localidad para darles cristiana sepultura. Para 11 Noticias, Sergio Hernández. Seguimos hablando del COVID. ¿Qué pasa en los hospitales de Tegucigalpa con el coronavirus? Fernando Arteaga.
Bien, vamos a esperar en un momento, pero ya vieron cómo esta niña de apenas 15 años estaba embarazada y su mamá murió también. Esto allá en el occidente del país, en Santa Bárbara. La gente debe entender que el COVID sigue y sigue cobrando día a día muertes en Honduras. Los registros oficiales ya son altos y los extraoficiales, donde estamos hablando, los dueños de funerarias reportan, ya hablan cerca de 20,000 muertos en el país por el producto de esta pandemia que ha azotado al mundo entero. Vamos ahora, ¿qué pasa con los hospitales en Tegucigalpa y el coronavirus? Hace un par de semanas se ha evidenciado que en los hospitales de la capital ha existido una considerable disminución en el número de atenciones de pacientes por COVID-19. Sin embargo, esto no genera un alivio porque las personas que llegan a los centros de asistencia médica lo hacen en estado muy grave, confirman galenos. Hemos tenido menos ingresos, ¿verdad? En los últimos días. El hospital ha tenido una baja, aproximadamente tenemos un 36% de ocupación, que es bastante bajo para nosotros. Pero los pacientes que ingresan vienen sumamente graves o son pacientes que ya han pasado el periodo de ventana donde el tocilizumab puede utilizarse. Desde el Laboratorio Nacional de Virología respaldan también una leve reducción en los niveles de positividad en comparación a semanas anteriores, pero ante la circulación de variantes del virus, una gran parte de la población se está viendo gravemente afectada. Más o menos después de las elecciones internas, llegamos a un momento hasta de 43%, o sea que casi la mitad de las muestras estaban positivas y ahora tenemos de 35 a 36%. No es que tenemos una gran disminución, ¿verdad? Son un 7%. Desde el Colegio Médico de Honduras perciben que esta situación no debe de generar confianza, ya que en cualquier momento puede darse un nuevo repunte y crear una mayor crisis que la que se ha vivido en el país. El contagio está siendo elevado, esto está siendo influido por los eventos sociales que permiten nuestras autoridades. Desafortunadamente no se están tomando medidas para la mitigación. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y en la zona norte del país, ante el déficit hospitalario, los pacientes prefieren llevar el tratamiento del COVID-19 desde sus hogares. El nivel de ocupación de los centros asistenciales es de un 100% debido al COVID-19, sumado al déficit que arrastran desde hace años, la carencia de insumos y de medicamentos, los cuales conforman un conjunto de motivos por los cuales la ciudadanía se abstienen de utilizar los servicios hospitalarios, prefiriendo costear los gastos de un tratamiento contra el virus desde sus hogares. No contamos ni con recursos médicos, dígase enfermeras, médicos, no contamos con los insumos, no contamos con el equipo de bioseguridad, no se cuenta con los medicamentos necesarios para la atención de estos pacientes. Entonces es, como quien dice, comprensible que los pacientes no quieran asistir a este tipo de centros. Los servicios ambulatorios por síntomas primarios del COVID rondan los 15,000 empiras diarios. De complicarse el cuadro clínico, el valor se eleva y puede llegar a generar un costo de 50,000 empiras en 48 horas. 10,000, 12,000, 15,000 empiras. Esto sin contar todos los costos que hay que tener después de cortos derivados de las consecuencias o las secuelas que deja la pandemia. A este fenómeno le acreditan la reducción de pacientes en los triajes, pero esta opción también ha desatado más muertes. Dado el caso que el paciente ocupe oxígeno, este es un elemento que es muy difícil proporcionarlo en una cantidad superior a los 15 litros por minuto en su casa. Cuando el paciente ya excede esta cantidad, no puede quedarse definitivamente en su hogar, debe de acudir de inmediato, ya que cae a lo que llamamos alto flujo y solamente en una institución hospitalaria puede proporcionarse. Ante un virus más agresivo y altamente transmisible, los expertos recalcan de la importancia de cumplir las medidas de bioseguridad y aplicarse la vacuna para salvaguardar la vida y la de sus seres queridos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y a consecuencia del dengue grave muere un niño en la capital hondureña. La situación sanitaria del país se complica aún más ante el avance de otra enfermedad viral en la capital de la República, y es que la directora del Centro de Salud de la Colonia 3 de Mayo confirmó este miércoles la muerte de una menor de 10 años a causa de dengue, mientras una hermana de la víctima en este momento se encuentra interna en el Hospital Materno Infantil por esta misma enfermedad.
y hasta el momento llevamos 91 casos solo en nuestra área de influencia, ¿verdad? De los cuales la principal mayor de casos es el 3 de mayo con 20 casos, luego seguimos con la Independencia y la Flor número 1. Autoridades manifiestan que en estos momentos la capital se encuentra en una verdadera alerta epidemiológica debido a la gran cantidad de casos de la enfermedad viral cuyo vector es el zancudo Aedes aegypti y que han surgido en esta última semana. Podemos decir que hoy pasamos de línea de seguridad, estamos en línea de alerta en el canal endémico y el llamado a la población capitalina es la promoción, la prevención y la educación. ¿En qué sentido? Autodestrucción interna de cadero, o sea... Galenos por su parte aseguran que en estos momentos el trabajo de prevención debe de ser doble por el repunte que se puede tener por el COVID-19 y sin descuidar el dengue que también mata. No hay que olvidarnos de las enfermedades endémicas, el dengue nos está haciendo estragos, nos va a seguir cobrando vida a nivel pediátrico, sobre todo la costa norte siempre ha sido endémica de dengue, no estamos haciendo control de vectores, desafortunadamente desapareció la unidad de control de vectores de la unidad, todos esos programas desaparecieron de la Secretaría de Salud. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos al detalle. Un nuevo trancazo llega a la economía del hogar, lamentablemente. Esa es la realidad. Un incremento hasta de 2 lempiras en la libra de carne de pollo se ha registrado este día en los mercados de la capital, misma que de momento desconocen su origen, aseguran algunos vendedores de estos mercados. Siempre por lo general, ya para cuando viene la Navidad, así es, ya así es. Y lo que atribuyen son los insumos. Las reacciones no se han hecho esperar entre los ciudadanos que cada día se enfrentan a esta realidad, donde sus recursos ya no les ajustan para comprar lo más necesario para sus hogares. Todo va subiendo de acuerdo al aumento de los combustibles. Sí. Le suben al combustible y le suben a los precios. Le suben digamos, al salario mínimo. Algunos son beneficiados porque trabajan en empresas y todo eso, pero así como nosotros que trabajamos personal. Uno ya no puede ni comer, porque imagine que una libra de pollo 25, la libra de carne 68, en otras partes 65. Y uno está con medio recurso. Estos incrementos de precios se dan a vista y paciencia de las autoridades de los entes encargados de controlar los precios en los productos básicos, lamentan representantes de los consumidores. Recordemos que como el pollo es el producto que está súper más bajo que la carne de res y la carne de cerdo, la población apela mucho a este producto. De este fuerte incremento, algunos vendedores han determinado absorber parte del mismo, en vista que sus ventas también se ven afectadas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Vamos con Anabeli Tejeda. Hoy en el centro del país se reunieron los dirigentes del transporte que siguen hablando de posibles paros del transporte debido al incumplimiento del gobierno. Transportistas a nivel nacional se reunieron en Ciguatepeque con el fin de tomar decisiones concretas y buscar mecanismos de presión para que el gobierno pueda hacer realidad las promesas que desde hace un año les hicieron y que aún no han cumplido. Son 8 puntos básicos, es lo que hemos planteado nosotros siempre, ¿verdad? Y eso pasa por el tema de bono compensatorio para los empleados nuestros, ¿verdad? Un bono de reactivación, acordémonos que venimos de una inactividad de 9 meses, ¿verdad? Eso ha lacerado profundamente la economía de las empresas y otros temas que debe de pasar por el hecho de la mora que tiene el instituto con nosotros, la mora administrativa, en el cual la mayoría del transporte anda de manera ilegal porque no hemos recibido pues nuestros certificados de operación, ¿verdad? Además hay otros temas como el tema de la ilegalidad, el tema de las placas, la matrícula. Entonces hay un descontento generalizado de parte de la base del transporte y por eso estamos aquí para tomar una determinación. El temor en los dirigentes es el cambio de gobierno que se hará en enero, ya que al haber nuevo mandatario, quizás estas promesas queden anuladas. Tenemos 2 años prácticamente y hoy pues es la gota que derramó el vaso. Consideramos
que este mes de octubre es vital para el sector poder encontrar soluciones. Caso contrario, este problema se le trasladaría al siguiente gobierno y en lo cual pues los compromisos que tenemos con la banca no esperan para más. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Y según exgerente de la ENE, Jesús Mejía, son más de 200 los contratos de empresas generadoras de energía que mantienen al borde del colapso a la estatal eléctrica. El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Jesús Mejía, advierte el riesgo que representa para la estatal eléctrica la autorización de unos 200 contratos de generación de energía renovable que a su criterio serían el tiro de gracia para la ENE. Pero si van a arrancar, sería el fin del país, no del ENE. Y eso nosotros lo expusimos ante el Congreso Nacional en nuestra administración y solicitamos la cancelación de los mismos también. Es que no lo necesita el país. O sea, sería un excedente de generación y con PPA hay obligación del Estado pagar. Entonces no podrías con ellos. Según representantes del sindicato de trabajadores de esta empresa, son este tipo de contratos los que además impiden llevar una tarifa justa en este servicio a los usuarios. Si bien es cierto, son contratos de energía renovables, que la intención es que la diversificación de la materia, de la matriz de la energía, era para que la tarifa bajara y obviamente eso viniera a dar al bolsillo de la población. Pero estos contratos, la ENE los está pagando y obviamente no están generando. Para el diputado al Congreso Nacional, Juan Barahona, es importante que a partir de ahora cualquier contrato de generación de energía que se firme se haga pensando en el bienestar de los ciudadanos y no para favorecer a algunas empresas en particular. Esos contratos han disparado el consumo o el recibo a los consumidores. Esos contratos son impagables. En promedio, la ENE carga con una factura anual superior a los 17.000 millones de dólares en compra de energía. De esta, un alto porcentaje se paga en incentivos por generación, según el extitular de la ENE, Jesús Mejía. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y expertos coinciden con argumentos del presidenciable Gianni Rosenthal que el próximo presupuesto general de la República no debe de ser administrado por los nacionalistas. Diferentes sectores concuerdan con el planteamiento del abogado y candidato presidencial del Partido Liberal Gianni Rosenthal de que el presupuesto millonario para el año 2022 en manos de los nacionalistas sería desastroso y despilfarrado. Unas falencias en ese presupuesto, como que la inversión pública solo es el 2% del Producto Nacional Bruto. Eso es relativamente poco comparado al presupuesto de 308.000 millones. Y de esos 55.000 millones se van a ir en mantener salarios. Lo que se pretende hacer con los jugosos millones destinados a varios sectores es más de lo mismo, según miembros de la sociedad civil, porque solo buscan fortalecer las instituciones policiales. Que este presupuesto 2022 pues no nos presenta ninguna novedad. Es más de lo mismo, vemos muchos recursos invirtiéndose en temas de militarización, seguridad. Lo que indica el anteproyecto enviado por el Poder Ejecutivo es que se va a pagar alrededor de 50.000 millones de lempiras en deuda pública y se va a contratar nueva deuda y por el igual monto, por 50.000. Para los economistas, ese nuevo presupuesto es un nuevo déficit fiscal con cero crecimientos en inversiones tanto nacional como extranjera. Es que la inversión real en infraestructura es únicamente el 2% del Producto Interno Bruto cuando realmente se recomienda de que sea entre 5 o 6%. Las finanzas públicas que dejará este gobierno al gobierno entrante. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y este día varias organizaciones campesinas y del sector social de la economía hondureña presentaron una propuesta al candidato presidencial liberal Gianni Rosenthal para que sean integradas al plan de gobierno que tiene preparado ejecutar de convertirse en el presidente de Honduras. Y haciéndole énfasis de toda la realidad que vivimos en el sector. El sector agropecuario en el país, a nivel del sector campesino organizado entre empresas y cooperativas,
hemos tenido una serie de circunstancias que no hemos sido tomados en cuenta en las agendas de los gobiernos. Hemos estructurado a nivel nacional el posicionamiento del sector. Estamos distribuidos 12 regionales. Hoy doy por recibida la propuesta que me ha entregado el sector social de la economía y la propuesta que me ha entregado el sector campesino. Y solo me queda manifestarles que me comprometo con ustedes a tomar en cuenta esta propuesta, a que las ideas que ustedes tienen serán parte de los planes de nuestro gobierno, que en nuestro gabinete habrá espacio para ustedes también, para que sus sectores tengan presencia y desde adentro del gobierno ustedes mismos nos ayuden a hacer los cambios que ayuden a sus sectores. Pongan atención, el gobierno ha dado a conocer a la CEPAL que el crecimiento económico del país sería de 4.8 a 5% para finales de este año. Ambicioso, por cierto. Tras reunirse con la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcena, ministros de Finanzas y de Coordinación General de Gobierno, aseguran que el avance que tendrá el Plan de Reconstrucción Nacional tras el paso de los huracanes y la pandemia será más acelerado. Recuerden que nosotros en el 2020 cerramos a -9 del PIB y eso créanme que es algo de alto impacto para las finanzas, la economía y todo lo que es la gobernanza de un país. El plan de vacunación ha sido fundamental para la reactivación económica, misma que al final del año cerrará entre un 4.8 a 5%. Y en esto es importante señalar que se habló del plan integral, el plan de desarrollo integral para Centroamérica, ¿verdad? Es un plan que se ha venido trabajando con la CEPAL. En el caso de Honduras, como ya tenemos un plan de reconstrucción que también se ha hecho en conjunto con la CEPAL, podemos decir que estamos listos, por así decirlo, para dar un paso, que es como un siguiente paso en el plan de reconstrucción, que es la posibilidad de crear un instrumento financiero donde los países cooperantes o donantes van a poder ir poniendo a disposición de recursos para el financiamiento de este plan. Madero adelantó además que el gobierno ya negocia con la firma Pfizer la adquisición de vacunas para niños de 5 a 12 años de edad para continuar la reactivación económica y social del país. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Alemania propuso a Tedros Adhanom para un nuevo mandato al frente de la Organización Mundial de la Salud, indicó el Ministerio Alemán de Salud. Con el apoyo garantizado de Alemania, el etíope de 56 años aparece como el único aspirante en la carrera de su propia sucesión, a un día del vencimiento del plazo para candidaturas este jueves. En 2017, Tedros se convirtió en el primer africano en ponerse al frente de esta poderosa agencia de la ONU, en primera línea desde que empezó la pandemia de COVID-19. El diplomático todavía no ha anunciado oficialmente si se presenta un segundo mandato de 5 años, pero fuentes diplomáticas afirmaron que prevé postularse. Aunque en principio debería contar con el apoyo de numerosos miembros de la OMS, su candidatura se complicó desde que Etiopía se le retiró a raíz del conflicto en su región natal Tigre, luego de haber utilizado la tribuna de la OMS para condenar la represión en la región. Los candidatos a la dirección de la OMS normalmente son designados por sus países de origen, aunque esto no es obligatorio. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos con las informaciones. El Poder Judicial autoriza la extradición del presunto narcotraficante Freddy Mármol. Entre los hondureños que han sido capturados este año por las autoridades a petición de la justicia de los Estados Unidos se encuentra Freddy Mármol Vallejo, un presunto narcotraficante que, contrario a sus colegas, operaba con la discreción como su principal carta.
sin mucha popularidad en las redes sociales, las cámaras y la vida pública, algo que a su vez lo convirtió en uno de los líderes del cartel del Atlántico. Según los expedientes judiciales, el nacido en el departamento de Gracias a Dios llegó a establecer negocios ilícitos con el capo de la droga Wilter Blanco, instancia por la que fue capturado en el año 2019 acusado de narcotráfico y lavado de activos, pero en su momento fue favorecido por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, que lo dejó en libertad. No obstante, 12 años después, la Corte del Distrito Sur de la Florida pidió al hondureño en extradición por suponerlo responsable de varios delitos relacionados a la narcoactividad, poniéndolo cara a cara nuevamente con la justicia cuando fue capturado por fiscales del Ministerio Público el pasado 18 de agosto en la colonia Lomas del Mayat de la capital. Las investigaciones lo describen como un sujeto esquivo, amante del buen vestir y los carros, acostumbrado a vivir una vida llena de lujos, tal y como quedó evidenciado en los allanamientos realizados como parte de la Operación Maremoto, donde se realizaron 19 incautaciones y 151 aseguramientos en Francisco Morazán, Cortés y otros 5 departamentos que incluyen viviendas, vehículos, negocios, embarcaciones, todos presuntamente propiedad de Vallejo. Este día, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición del presunto narcotraficante, quien aceptó la solicitud, por lo que no fue necesario realizar la audiencia de proposición de medios de prueba. De esta manera, Mármol Vallejo permanecerá los próximos 2 meses privado de su libertad hasta que se realicen los trámites correspondientes de su traslado hacia el país norteamericano. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, disertó en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que dio a conocer el trabajo de su gobierno contra el crimen organizado y la recuperación económica. En su alocución en la 76ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobernante hondureño pidió la toma de decisiones de todos los países para atender el cambio climático y sus repercusiones. Los fondos verdes del clima, ya ustedes lo saben, no llegan como deberían de serlo. Y esto solo puede hacerse con una verdadera voluntad política. Señores y señoras, hace tiempo se tenía que actuar y no terminamos de entenderlo. ¿Por qué no se actúa? En México recientemente propuse en la cumbre de CELAC la creación de un centro de previsión del cambio climático. Lo hago aquí también. Resaltó el trabajo de su gobierno con transparencia internacional en 4 áreas, así como los logros obtenidos a través del programa Vida Mejor, con el que se ha ayudado a miles de familias, lo que significa justicia social. Apostamos al turismo internacional. Ahora recibimos los cruceros más grandes del mundo. Por primera vez en la historia, los más necesitados, los olvidados de Honduras, por muchos años, son atendidos con dignidad. Además, se refirió a la lucha contra el narcotráfico que realiza su gobierno, entre ellos la extradición de narcos, depuración policial y la reducción en un 60% de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Si asesinos como los cachiros, grandes narcotraficantes, que han confesado al menos 78 asesinatos, incluyendo homicidio y otros delitos cometidos, mientras que fueron cooperadores de la DEA, si ellos pueden obtener beneficios a cambio de dar falsos testimonios, el sistema de cooperación internacional no será sostenible, porque introduciría una corrupción sistemática en el proceso judicial y significaría una traición a los aliados que arriesgan su vida en esta lucha. Habló además sobre las grabaciones que hicieron agentes de la DEA de narcos hondureños, quienes se quejan que no podían arreglar nada con él y hasta intentaron matarlo. En el 2013, la DEA tenía un infiltrado que estaba en las reuniones secretas de varios narcos en Honduras. Vale la pena leer las transcripciones. Estos son documentos del gobierno de Estados Unidos, producidos por fuentes oficiales de la DEA y presentados como evidencias por los fiscales federales en procesos judiciales. Sin duda, los productores de Netflix, específicamente los escritores del programa Narcos, están estudiando estas grabaciones
porque es una ventana real, raras veces visible, de los pensamientos y conversaciones cuando narcotraficantes y asesinos se reúnen en privado para conspirar. Hernández además ratificó que el 25 de enero de 2022 culmina su gobierno. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Gracias, Kelly. Atención, Ilse Suazo de Chinchilla, su esposo, abogado José Rubén Chinchilla, y sus hijos José Rubén y Adalgicia Chinchilla Suazo, pues estamos informando, ha muerto Ilse Suazo de Chinchilla. Se encuentra en la sala de velatorio de la iglesia San Juan Bautista de la colonia Kennedy de Tegucigalpa, honrando sus restos mortorios, los que serán conducidos mañana al municipio de Yuscarán a las 7:30 de la mañana para continuamente darle sepultura en el cementerio de esa localidad. Familias dolientes: Chinchilla Suazo, Chinchilla Guerrero, Guerrero Chinchilla, Chinchilla Osorio, Chinchilla Sánchez Funes, Guerra Bonilla Guerra, que en paz descanse Ilse Suazo de Chinchilla. Con el permiso de la familia doliente, continuamos en el noticiero. Detallamos, mucha atención, acción policial deja la captura de 3 individuos por diversos delitos, esto en el Valle de Sula, entre los que se destaca un peligroso sicario de la M13 a quien le acreditan la autoría intelectual y material de varios hechos violentos en la región y que se encontraba en calidad de fugitivo en una cárcel de máxima seguridad. Ha sido identificado como Brian Orlando Molina Rodríguez, de 27 años de edad, conocido criminalmente con el alias El Diamond o El Taylor. Persona del sexo masculino, a este por presumirlo responsable del delito de asesinato, hecho ocurrido en el 2020 en el departamento de Santa Bárbara. De igual manera, los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones en el sector de Naco logran localizar a una persona y le dan detención ya que tenía una orden de captura pendiente por el delito de tráfico ilícito de drogas. Bien, y encuentra en estado de putrefacción el cadáver de una jovencita en Choluteca. El cuerpo de una mujer fue encontrado en un solar baldío del barrio Los Mangos de la ciudad de Choluteca. El hallazgo se produjo cuando un ciudadano limpiaba el solar, encontrando el cuerpo y alertando a las autoridades. Hasta el momento se desconoce la edad e identidad de la persona fallecida. El Ministerio Público llegó al lugar para proceder con el reconocimiento y levantamiento cadavérico. El cuerpo estaba desnudo y solo se encontraron algunas prendas como brasier y sandalias, y este ya se encontraba en estado de descomposición, informó así el fiscal de turno de esta ciudad. El nombre no le podemos brindar porque no se le encontró ninguna identificación personal a la muchacha. Únicamente los mismos comentarios que ustedes han podido escuchar, que se supone que no es de esta ciudad. Lo único que les podemos confirmar es que es del sexo femenino y que ya está en estado de putrefacción. Posiblemente, según la médico forense, lleva un aproximado de 5 días. Ya en estatura, está desnuda. Lo único que hemos encontrado son un par de prendas ahí, como ser un brasier y una sandalia. Eso es los únicos objetos visibles. Hasta ahorita los de la DPI se están haciendo cargo de hacer la inspección ocular, que eso es para efectos de la investigación. Una vez concluyan con eso, pues se va a levantar el cadáver y se va a remitir a medicina forense, ya que no es identificable, entonces. El cuerpo será llevado a la morgue de medicina forense en Tegucigalpa para realizar la autopsia correspondiente. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Escándalo en Italia luego de que las autoridades de ese país detuvieron a un sacerdote acusado de tráfico de drogas y de organizar orgías sexuales con dinero que tomaba de las ofrendas de los feligreses de su parroquia, quienes se sorprendieron al conocer la noticia de que, además del hurto, el religioso es cero positivo al VIH. El sacerdote Francesco Spagnesi, de 40 años de edad, aparentemente llevaba una doble vida en la que organizaba fiestas en donde presuntamente contrajo la enfermedad de transmisión sexual y enfrenta cargos por tráfico e importación internacional de drogas, además de malversación de fondos por embolsarse las
ofrendas de los fieles y el dinero de la curia, que superaría los 200.000 euros. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que Españesi, junto a su amante y cómplice, el párroco Alessio Regina, compraban cocaína y GBL, narcótico también conocido como la droga de la violación, con los dineros de los feligreses, con lo que organizaban sus reuniones de hasta 30 personas. En dichas fiestas, el sacerdote daba rienda suelta a sus deseos carnales, por lo que habría cometido el delito de lesiones graves debido a que él tenía conocimiento de que era positivo a VIH y aún así sostuvo encuentros sexuales sin protección con varias personas que asistían a sus festines. Estas reuniones acontecieron por lo menos desde el 2019, coincidiendo con el tiempo en que comenzaron el tráfico de drogas procedentes de Países Bajos. De momento, el religioso permanece arrestado en su domicilio, donde no puede salir, y las autoridades eclesiásticas lo destituyeron de su puesto. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Degenerado es el sacerdote italiano, sin ninguna duda. Vamos al campo nacional. En el municipio de Santa Cruz de Yojoa hay varias casas anegadas producto de la lluvia. Más de 80 familias de los sectores Los Naranjos, Castellanos, Buenos Aires y La Jutosa en Santa Cruz de Yojoa fueron afectadas por las inundaciones y deslizamientos desencadenados por las recientes lluvias. Lo que tuvimos fueron que varios barrios de la zona tuvieron la gran cantidad de agua que precipitó, las calles inundadas, en algunas viviendas tuvieron ingreso de esta misma agua, un poco de inundación. Y también ya tenemos reportes de algunos deslaves, algunos deslizamientos en calles, en carreteras secundarias. Los santacruzanos atravesaron otro calvario. Desde los huracanes Eta e Iota aumentó su vulnerabilidad a los fenómenos climáticos. Más de 3.000 familias viven en zonas de riesgo a las inundaciones y derrumbes. El agua baja del cerro, aquí le dicen Los Plancitos, y baja por el 18 y del 18 viene a caer aquí. Da lástima pues que a veces el trabajo de uno, las inversiones que hace uno pues para tener su techo y tener que estar huyendo cada vez que las tormentas no es justo. Tuvimos que salir todos con los niños porque el agua se vino de repente, pues de presto se sale. A sabiendas de que no pueden permanecer en sus hogares para salvaguardar sus vidas, solicitan la ayuda humanitaria del gobierno. He sido prendido por la lluvia y yo les quiero que Dios les va a bendecir y prueben un solarcito para yo y mi hija, porque no hay por dónde agarrar. Cada vez que llueve sucede esto. Cada vez que llueve nosotros sufrimos aquí. Las autoridades de contingencia informaron que las lluvias continuarán, por lo que les advierten a las personas que viven en zonas de riesgo tomar las precauciones necesarias por la saturación de los suelos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, las autoridades de Sinajera autorizan clases semipresenciales y presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en las universidades públicas y privadas. El Sistema de Gestión de Riesgos SINAGER autorizó al Consejo de Educación Superior a comenzar con las clases presenciales, semipresenciales e híbridas en 6 universidades públicas y 15 privadas. La disposición responde a un planteamiento enviado por las autoridades del órgano integrado por los 21 centros de educación superior del país. Y se les aprobó y ahora luego están en los preparativos ya de iniciar esta recepción de estudiantes de modo presencial. La medida da pie al cumplimiento de cada uno de los puntos que tienen que ver con las adecuaciones de las aulas, laboratorios, accesos y desde luego las medidas de bioseguridad, sin faltar que los docentes y los educandos hayan recibido las 2 dosis de las vacunas. Universidades tanto públicas como privadas para hacer ese retorno en un formato mixto. Desde luego que hay algunos requerimientos que ya están plasmados en un plan. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya hay un número de alumnos de último año de la carrera de odontología recibiendo el pan del saber con todos los controles y medidas de bioseguridad. Odontología fundamentalmente, ¿verdad? 130 aquí en Ciudad Universitaria, una cantidad similar en Valle de Sula. Obviamente el comienzo será con la cantidad mínima de alumnos tanto en las aulas como en los laboratorios en los que se requiere la presencialidad. Nosotros hicimos un proceso de pilotaje, estamos listos para comenzar. Dentro de los planteamientos entregados a SINAGER se incluye la agilización de la vacunación tanto al personal administrativo, docente y desde luego a los alumnos y la adecuación de los espacios para conservar la correcta distancia entre los estudiantes. Cumplir con sus 2 vacunas
tener su cartilla de vacunación a mano. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Todos los muchachos que vayan a la universidad tengan cuidado. El COVID sigue matando hondureños en todo el país. Hoy reportamos en el occidente, en Santa Bárbara, una niña embarazada de 15 años murió. También murió su mamá. Hay que tener cuidado con el COVID para todos los que van a regresar a clases. Nos vamos, ya viene Marlon Mejía, viene triste. Marlon ha perdido su victoria esta noche, 2-1 frente al Honduras del Progreso. Vamos a ver qué pasa con el equipo del doctor Salomón Nazar. También el maratón está ganando, eso medio ya ganó, eso medio contenta Marlon. No, al final no sé si es victoria o es maratón, creo que es más victoria. Pero ahí Marlon nos va a contar lo del deporte. ¿Y qué dice Ivette? Nos vamos, Ivette. Qué vida, dicen los compañeros aquí. Qué vida. Sí. No, es victoria. Victoria. Bueno, nos despedimos, pero el gallo de los deportes, Marlon Mejía, queda con ustedes. Feliz noche.